Para nosotros, reducir la volatilidad macroeconómica en la Argentina es un objetivo de primer orden. Vos sabés que el presidente ha expresado que él pretende que se juzgue el éxito o el fracaso de su gobierno por la capacidad de esta gestión de reducir la pobreza en la Argentina. Y la Argentina ha tenido saltos en sus niveles de pobreza cada vez que tuvimos una crisis. Por lo que tener una macroeconomía capaz de evitar crisis es crucial. En ese sentido, yo diría que hoy en la Argentina se conjugan algunos factores que no hemos tenido en el pasado. Uno de ellos es la vigencia del tipo de cambio flotante, que es la mejor política que podemos tener en el largo plazo para amortiguar shocks externos, para, de la mano de una pequeña volatilidad adicional en términos nominales, tener menos volatilidad real y que la economía no necesariamente se contraiga ante cada estornudo del mundo. Y en segundo lugar, un gobierno que está convencido de que tenemos que converger al equilibrio fiscal. Hoy la Argentina es percibida como solvente en términos fiscales. Si no fuera así, sería inexplicable lo que ha ocurrido con el rendimiento de los bonos de la Argentina, que a 10 años rinden la tasa más baja de la historia contemporánea de la Argentina. Eso refleja que por detrás de ello, quienes evalúan el riesgo de la Argentina perciben que la Argentina es solvente en el tiempo. Y para llegar a la solvencia, nosotros lo que tenemos es un compromiso muy firme de cumplimiento de metas fiscales que nos depositan en el equilibrio primario de nuestras cuentas públicas en el año 2021. Este año teníamos una meta de déficit primario de 4,2% del PBI que hemos cumplido. Es un déficit todavía muy alto, pero que no era tan fácil de lograr teniendo en cuenta que el año pasado habíamos tenido un déficit más elevado con más de un punto del PBI de recursos extraordinarios que habían sido generados por el blanqueo de capitales. Con lo cual, en términos de los recursos ordinarios, hemos reducido el déficit en más de un punto porcentual del PBI este año. Y nuestras metas continúan reduciendo el déficit de un punto porcentual por año. ¿Por qué no vamos más rápido? Bueno, no vamos más rápido porque a la vez que tenemos que ir bajando el déficit fiscal, tenemos que continuar reduciendo impuestos. Ustedes saben que la Argentina redujo impuestos por 2 puntos del PBI entre el año 2016 y 2017. Casi toda esa rebaja concentrada en la eliminación de los impuestos al comercio exterior, a las exportaciones, una parte por la disminución en la carga del impuesto a las ganancias de las personas. Y estamos con una reforma tributaria en curso que hemos enviado al Congreso, que prevé una rebaja adicional de 1,5 puntos del PIB de recursos en los próximos 5 años, de a 0,3 por año, que pensamos que eventualmente el crecimiento adicional que va a generar la reforma nos los va a devolver, pero que de base ya nos pone en una situación de ser conservadores con nuestras metas de déficit, porque a la vez tenemos que ir administrando nuestros dos objetivos, que son bajar el déficit y bajar impuestos. Adicionalmente a los impuestos nacionales, nosotros también estamos trabajando con las provincias en este pacto fiscal que se ha firmado la semana pasada para que las provincias también rebajen impuestos por 1,5 puntos del PBI en los próximos 5 años, reduciendo alícuotas de ingresos brutos y esencialmente yendo a una exención de ingresos brutos en las actividades que más efecto cascada producen, como la industria manufacturera, la producción primaria, el transporte de cargas, muchos sectores donde en muchos de ellos en 3 años la Argentina va a lograr estar exenta de ingresos brutos y donde además a partir del 1 de enero, si es que el pacto fiscal es aprobado, vamos a ver la eliminación de las aduanas interiores que estaban generadas por las retenciones de ingresos brutos interjurisdiccionales que se hacían en la Argentina y que generaron un daño enorme al sector privado. Pero disculpame, me estoy yendo por las... No, pero sí. Al pedido de aumento de reintegros, vos le contestás con baja de ingresos brutos.
Sí, nosotros tenemos... los reintegros vienen a devolver parte de los impuestos que no se pueden detractar durante toda la cadena de producción. Eso no ocurre con el impuesto al valor agregado, por ejemplo, donde uno lo va deduciendo en las siguientes etapas de producción, y hay países exitosísimos en la arena exportadora, como los países nórdicos, Suecia, Noruega, que tienen alícuotas de impuesto al valor agregado del 25%, pero que no les impide ser países esencialmente exportadores. El problema para exportar es ingresos brutos, porque lo acumulo en la cadena y no lo puedo deducir. Yo creo que el acuerdo al que llegamos con las provincias para eximir muchas de las actividades de ingresos brutos y con alícuotas máximas ir bajando en otras actividades es importantísimo. A muchos les sonará a poco, pero en la Argentina de hoy todos estamos con dos objetivos a la vez, en lo fiscal, que es bajar déficit, bajar impuestos. La novedad de esta rebaja de ingresos brutos en las provincias es que se va a lograr en base a un programa de austeridad de las provincias que es generado por la implementación de una nueva ley de responsabilidad fiscal que esencialmente congela el gasto de las provincias y de la nación en términos reales. Es decir, que todo lo que crezca el PBI en los próximos años va a ir haciendo bajar el peso del gasto público en el total de la economía. Y una buena parte de ese ahorro se va a destinar a bajar impuestos distorsivos. Es decir, vamos a empezar a desandar el camino que recorrimos en los últimos 12 años, en los cuales iba aumentando el gasto público provincial, el nacional también, pero especialmente en las provincias, y eso se financiaba con subas de alícuotas de ingresos brutos, lo cual a su vez terminaba dañando la capacidad del sector privado de invertir, de producir, de generar empleo. Ahora, el tamaño de la distorsión que se acumuló es tan grande que solo podemos resolverlo gradualmente, como a lo que se refería recién Cristiano. El riesgo macro, empezás a dar señales. El otro tema importante es el riesgo institucional. Las reformas que recién estabas nombrando, tributaria, la reforma laboral, las cuestiones que están trabajando también sobre el marco jurídico, ¿empiezan a bajar el riesgo institucional de mediano plazo? Yo creo que sí, y ahí yo te diría que dos cuestiones. Uno que tiene que ver con todo el andamiaje jurídico que uno puede diseñar, pero si ese andamiaje jurídico no es respaldado por una economía sólida, no funciona. Un ejemplo, muchos de ustedes recordarán que a mediados del año 2001, mientras la Argentina entraba en una crisis cada vez más profunda, el Congreso tuvo una idea fantástica que fue sacar una ley que declaraba la intangibilidad de los depósitos. ¿No? Octubre del 2001. Octubre de 2001, 2 meses antes de que se congelen los depósitos bancarios en la Argentina, en medio de un default, devaluación, conversión a pesos de los depósitos en dólares. Entonces, claro, uno puede sacar unas leyes que son fantásticas, pero si no es solvente en lo fiscal, no puede garantizar que todo ese andamiaje institucional que uno diseña se cumpla. Es decir, la Argentina ha tenido gobiernos que prometieron que no iban a expropiar al sector privado o cambiar las reglas de juego, pero cuando no lograron ser solventes en lo fiscal, terminaron fallando en sus promesas. Entonces, la única manera de cumplir con los compromisos de estabilidad en las reglas de juego, de rebaja de impuestos, de integración al mundo, de estabilidad jurídica, es siendo un país solvente. Ahora, ese es mi trabajo, es el trabajo del gobierno, es el trabajo de mi ministerio. Disculpame, esa es la respuesta a por qué esta vez va a ser distinto, que hacen muchos inversores, ¿no? Que nos escuchan o que escuchan todo lo que comentamos. Yo creo que esta vez va a ser distinto porque nunca en la Argentina tuvimos a la vez muchas de las cosas que están funcionando hoy en la Argentina. Tipo de cambio flotante que impide que nos enamoremos de un tipo de cambio fijo que utilizamos para bajar la inflación y del cual después no salimos más. Se llame tipo de cambio fijo, convertibilidad o como lo querramos llamar, pero digamos, tipo de cambio flotante que nos hace ser más lentos en la baja de la inflación, porque si uno fija el tipo de cambio baja la inflación más rápido, pero lo hace de una manera más perdurable. Número 2, un gobierno que está convencido de que hay que converger al equilibrio fiscal, es cierto, a un ritmo moderado porque a la vez tenemos que bajar impuestos. Y 3, balance de poderes. Es decir,
Nunca tuvimos, desde el retorno a la democracia en la Argentina, un gobierno que tenga minoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso. Tuvimos gobiernos que tuvieron minoría en el Senado, pero nunca tuvimos gobiernos que tengan minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Es decir, que cada ley que se negocia tiene que gozar del consenso de al menos una parte relevante de la oposición. Esto de que existan pesos y contrapesos, junto con tipo de cambio flotante, y con un gobierno convencido de que hay que ir al equilibrio fiscal, yo creo que es una novedad en la Argentina, que estas tres cosas a la vez no las tuvimos antes. Déjame volver a un tema de la pregunta anterior, porque creo que es importante. Entonces, ser solventes en lo fiscal es una parte importante para darle sustentabilidad a las reformas. A la vez, hay otras reformas institucionales en las cuales estamos trabajando que van a ayudarnos a anclar todo este proceso. Yo creo que una de ellas es el proceso de acceso a la OECD. La Argentina hoy presentó su candidatura para el acceso a la OECD. Todavía no hemos sido aceptados como país que inicia el proceso, pero eso tarde o temprano va a ocurrir. No creo que demore muchísimo tiempo más. Y una vez que la Argentina logre iniciar ese proceso, el riesgo de reversibilidad de algunas reformas institucionales disminuye dramáticamente. Recordemos que también buena parte de la oposición adhiere al ingreso de la Argentina a la OECD. Entonces, creo que eso nos va a ayudar a blindarnos en parte. Y la otra es que la Argentina nuevamente ha recuperado una agenda de negociaciones para tratados de comercios con otros bloques económicos, como el que esperamos firmar con la Unión Europea, que a su vez también actúa, una vez que esté vigente, como un esquema que contiene eventuales desvíos de la regulación respecto a los compromisos que tomemos en ese acuerdo y en otros que buscaremos, ¿no? De hecho, yo creo que sin la vigencia del Mercosur, que es el bloque más cerrado del mundo, el gobierno anterior hubiera terminado con tarifas al comercio exterior mucho más altas que las que tuvimos. Sí. Entonces, la adhesión o la negociación con otros bloques internacionales también nos blinda al riesgo de reversibilidad de las reformas que se están adoptando. Sí, es como esos sellos de calidad que necesitamos como para que definitivamente empiecen a creernos, ¿no? Es la teoría del converso, cuando vos tenés que volver y tenés que demostrar, tenés que ser mucho más rudo. Así es, pero también las penalidades que se agregan, porque si uno firma un acuerdo de comercio y luego ese acuerdo de comercio no es respetado, bueno, tiene de la contraparte penalidades que agravan la situación, con lo cual los costos de romper los contratos, las promesas, se vuelven más elevados. Y yo creo que eso funciona. Ir a la solvencia fiscal como uno de los pilares que tiene el programa económico y que de alguna manera refuerza esta idea de que esta vez puede ser distinto. También está en el corazón de otro de los grandes problemas que tiene la Argentina y que es también de interés por parte de los inversores, que tiene que ver con la inflación. Así es. Así es. Existe una relación, en algunos casos directa y en otros casos indirecta, del déficit fiscal hacia la inflación, ¿no? Una muy directa es que hoy, para bajar el déficit, estamos subiendo los precios de los servicios públicos para bajar el déficit de aquí en adelante. Eso es transitorio. Luego hay un componente que vincula el déficit con la inflación, que es que hay todavía una parte de el déficit fiscal que es financiado con adelantos del Banco Central al Tesoro. Eso hoy es 1/5 de lo que teníamos durante la administración precedente. Hoy es 1 punto del PBI cuando antes eran 5 puntos del PBI, pero eventualmente para adelante tenemos que pensar en un régimen monetario en el cual el Banco Central ya no financie al Tesoro. Y finalmente hay otra vinculación importante entre la inflación y el tamaño del sector público, que es que esencialmente el gobierno nacional y los gobiernos provinciales consumen bienes que no se comercian con el resto del mundo. Entonces, gobiernos más grandes implican más presión sobre los precios de los bienes que no se comercian con el resto del mundo, es decir, más presiones inflacionarias. Por eso,
pensamos que para que la Argentina tenga un tipo de cambio real más competitivo, es crucial ir bajando el tamaño del gasto público en relación al PBI, además de continuar abriendo la economía para que eso genere más demanda de divisas, ¿no? Que el tipo de cambio real en el mediano y largo plazo depende mucho más de la evolución de estas dos variables, de cuán abiertos somos y de qué tamaño del Estado tenemos, que de lo que haga el Banco Central con la tasa de interés y con el tipo de cambio nominal. Y en ese sentido estamos dando pasos en la dirección correcta. Cuando asumió el gobierno del presidente Macri, el gasto público consolidado era de 42,5 puntos del PIB, si tomamos nación, provincias, municipios. A fin de este año esa cifra va a ser ya muy cercana a 40 puntos del PIB, es decir, 2,5 puntos menos. Todavía es un nivel elevadísimo, pero hemos empezado a transitar la dirección inversa a la que veníamos. Y con la ley de responsabilidad fiscal, que esencialmente mantiene constante el gasto público en términos reales en los próximos años, si la economía crece al 3% anual, en el año 2023 vamos a llegar a un tamaño del gasto público en relación a nuestra economía de 33% en vez de 43%. En esos niveles vamos a haber podido eliminar el déficit fiscal y buena parte de nuestros impuestos distorsivos. Ese es nuestro programa. Es un programa bien definido, el norte es muy claro, el ritmo es el que podemos llevar adelante, dada la competencia de objetivos que tenemos entre impuestos y déficit, pero creemos que es un programa que apuesta al trabajo, al largo plazo. 5 años en la Argentina realmente es largo plazo. Un pacto fiscal que pensamos que se va a cumplir. El anterior pacto fiscal que tuvimos en la Argentina se firmó en el año 93 y duró un año. Sí. Vino el tequila y se terminó el pacto fiscal y luego lo fuimos suspendiendo hasta ahora, con lo cual creo que hemos tomado el toro por las astas, votado un nuevo pacto fiscal que podrá ser gradual, pero que estamos seguros de que se va a cumplir. Tenemos que ir cerrando, pero claramente todas las reformas que vos planteás nos hacen ir a un esquema de mejora de la competitividad sistémica gradual, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar de brotes verdes de la competitividad quizás para los próximos años. Y va a haber una transición, ¿no? Mientras que la competitividad sistémica mejora y tenemos un tipo de cambio que quizás para muchos sectores no es el que estuvieran deseando. Tiene algunos efectos colaterales, el tema de la tasa de interés como un tema que está rompiendo. ¿Cómo ves esta transición? ¿La ves más larga de lo esperado? ¿Ves que se puede acelerar en términos de una mejora de la competitividad más rápida quizás por este círculo virtuoso que se puede ir formando? Yo creo que sí, es indudable que tenemos muchos objetivos a la vez y no tenemos tantos instrumentos. Entonces, así como queremos bajar el déficit, queremos bajar impuestos, así como queremos bajar la tasa de inflación, tenemos que bajar subsidios y la baja de subsidios hace que los precios de los productos regulados suban. Es indudable que tenemos muchos objetivos a la vez que se chocan entre sí, pero donde estamos trabajando coordinadamente y sabiendo que tenemos esta confrontación de objetivos entre las distintas áreas de gobierno, pero hay un equipo que dialoga, que habla y donde vamos navegando este choque de objetivos que tenemos entre las distintas variables. Venimos de 10 años de una inflación superior al 25% anual, donde hubo un solo año, que fue el 2009, donde la inflación estuvo más cerca de 15% en medio de una recesión violenta. Y es difícil romper esa dinámica inflacionaria. Ahora, apenas podamos romperla, yo creo que vamos a entrar en un círculo mucho más virtuoso y rápido, porque vamos a empezar a ver, digamos, tasas de interés mucho más bajas, producto del el éxito de la desinflación. Eso en algún momento va a ocurrir. Así que yo creo que estamos en un proceso de cambio en el cual a veces, vamos más lento que lo que esperamos, pero también va a haber momentos en los cuales vamos a ver resultados que van a ser también, van a ir para el otro lado y nos van a permitir ir más rápido también en algunas variables, ¿no? Así que soy muy optimista acerca de
de cómo va a funcionar la economía argentina en los próximos años. Creo que el norte es muy claro y que ese norte lo compartimos las distintas agencias del gobierno, los distintos ministerios, el Banco Central, y que vamos a tener unos próximos años muy buenos para la Argentina, no solo por los resultados en términos de crecimiento o de reducción de la pobreza, sino porque creo que vamos a estar sembrando las bases para una economía argentina que se va a hacer mucho más resistente a los shocks y que va a poder crecer durante mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Claramente, por suerte, todas las reformas, y como lo expresó el ministro, van en la dirección correcta, y que tengan los inversores un gobierno que muestra el mapa, ¿no? La hoja de ruta hacia donde está dirigiendo, me parece que baja muchísimo la incertidumbre como para que puedan ir tomando decisiones de inversión. Muchísimas gracias. Gracias.